Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos como cada jueves aquí en este podcast de La Transformación a todas y a todos nuestros compañeros de Morena de todo el país. Estamos contentos de este espacio que es La Moreniza. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre esta marcha que supuestamente convocaban jóvenes apartidistas, jóvenes inconformes, vimos mucho movimiento en las redes sociales y queremos platicar de manera más puntual todo lo que pudimos detectar alrededor de esta marcha. Nos acompaña el día de hoy Abraham Carro, nos da mucho gusto que nuestro compañero Abraham esté hoy en La Moreniza. Hoy está al frente del Instituto de la Juventud, pero bueno, es un compañero que tiene años en este movimiento. ¿Cómo estás? Presidenta, feliz de estar aquí contigo, con ustedes, acompañarles en mi casa, también que es Morena, y bueno, pues feliz de poder participar contigo en este tan importante espacio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Está también con nosotros Adri Marín, una compañera que se ha hecho un espacio en las redes sociales, en el TikTok, con contenido muy bueno. Aquí les vamos a dejar también su cuenta para que la sigan, y es una militante de nuestro movimiento, orgullosamente militante de nuestro movimiento. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luisa, también a Cami y a Abraham por compartir este espacio con nuevas caras, también con juventudes, porque pienso que justo yo milito en este partido porque pues representa a las juventudes de muchas formas y entre ellas es darle voz y voto también en las cosas a través de los comités seccionales, a través de los comités también juveniles. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. Por cierto, hay muchos jóvenes que han quedado como presidentes, presidentas, secretarias, secretarios en los comités de Morena. A mí el domingo pasado me tocó también un compañero ahí de Coyoacán. Nos da muchísimo gusto y sí, hay que abrir más estos espacios a nuevos rostros. Y está Camila, que también forma parte de esta generación y que es nuestra secretaria de comunicación. Camila. Feliz, presidenta, de estar acá en otro programa más de La Moreniza, pues para hablar, ¿no?, de lo que realmente es la organización de nuestra generación y bueno, desmentir también, porque hay que hacerlo, ¿no?, cómo se han querido colgar algunos grupos políticos. Oigan, antes de iniciar a hablar de la marcha, recordar, porque es muy importante siempre recordar de dónde venimos. No le tocó esto a la generación Z, porque pasó ya hace algunos ayeres, pero hoy, precisamente hoy jueves, cumplimos 19 años del gobierno legítimo. Fue esta asamblea en el Zócalo donde definimos, después del fraude electoral del 2006, que debíamos resistir de manera pacífica, organizándonos, y que debía haber un gobierno sombra. Aquí vamos a ver este video para recordar aquellos momentos. Adelante. Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Me comprometo a proteger los derechos de los mexicanos, a defender el patrimonio y la soberanía nacional
y a procurar la felicidad del pueblo. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Estamos aquí congregados porque ante el fraude electoral del 2 de julio decidimos declarar abolido el régimen de corrupción y privilegios y comenzar la construcción de una nueva república. El propósito fundamental del gobierno legítimo, reitero, será proteger los derechos del pueblo, defender el patrimonio de todos los mexicanos y la soberanía nacional. ¡Viva el gobierno del pueblo! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Importantísimo acordarnos de estos momentos. 19 años. Fíjense ustedes, estábamos hablando, bueno, obviamente viene el desafuero, luego viene el fraude electoral y cuando consuman el fraude electoral, ya cuando el Tribunal Electoral, que está totalmente vendido, confirma que no va a abrir las urnas, que no va a haber voto por voto, casilla por casilla, entonces se define nuestro movimiento irnos a través del gobierno legítimo. Aquí toma protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador en un zócalo lleno. Claro, ¿no? Pues increíble, presidenta. La verdad es que de verlos se enchina la piel uno, de recordar los que pudimos, para los más jóvenes que no nos acompañaron ese día, a los jóvenes que estuvimos entonces, fue un honor. Y sabíamos nosotros que el licenciado Andrés Manuel había entrado por la puerta grande de la historia, que la acción que estaba llevando a cabo, independientemente del futuro, ya lo colocaba él como una de las personas más importantes del mundo del siglo XXI. Entonces, pues fue un honor y una hazaña lo que hicimos y bueno, posteriormente lo que vendría después no deja de ser emocionante. Como diría el presidente Andrés Manuel, vivimos, no cabe duda que vivimos tiempos estelares de la transformación y ahí fue uno más de estos episodios épicos e históricos. Así es. ¿Cómo ves, Adri? Pues cuando pienso en Andrés Manuel, digo, a mí me da mucha nostalgia saber que pues por ahí está, pero que no podemos casi saber de él, pero igualmente pienso que aquí es cuando las generaciones realmente no son tan trascendentales, sino que más bien las causas, o sea, lo que importa en realidad es que la causa que traía Andrés Manuel y que hoy en día se está conformando con el segundo piso de la Cuarta Transformación, va más allá de si eres joven, adulto mayor, mujer, hombre, de la comunidad LGBT, o sea, en realidad tiene que ver con que es una causa de izquierda, por el pueblo, primero los pobres, por el bien de todos. Entonces, por eso hablar de la generación Z me parece un error. O sea, aparte de que la marcha de hoy no fue, del 15 no fue generación Z, me parece un error aglutinarnos en esa homogeneidad, porque pues hay jóvenes de derecha, hay jóvenes que son de derecha. Claro. Y nuestro movimiento más bien está lleno de juventudes de izquierda. Entonces, pues pensar en Andrés Manuel me da nostalgia, pero también es como, entiendo que no es generacional, sino que las causas van más allá de eso. Cami. Es muy bonito, presidenta, ver este momento del gobierno legítimo, porque pensemos el momento tan difícil que estaban viviendo, ¿no? O sea, un momento en el que no se respetó la voluntad de la gente, donde hubo un fraude electoral hecho por entonces pues no solamente Fox, que se metió en la elección como presidente, sino por supuesto Felipe Calderón, y el momento tan complicado para la gente después de toda la organización que se había tenido. Sin embargo, presidenta, sí hay que decir algo. En ningún momento se perdió ni la resistencia pacífica, ni la propuesta, porque había un plan de gobierno, ni la organización del movimiento. Al contrario, vimos cómo el proyecto, que después sería el proyecto de la Cuarta Transformación, desde entonces conformó pues un gabinete legítimo con propuestas, con organización para encauzar pues toda esa molestia del fraude electoral. Entonces me parece que el gobierno legítimo es el mejor ejemplo de lo que ha sido la resistencia popular de nuestro movimiento. El gobierno legítimo después, ¿no?, da pie a la decisión de hacer la asociación civil como movimiento y después conformar el partido. Pero como bien dice Camila, siempre bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador se tuvo algo claro, que era la resistencia civil pacífica.
Muchas veces nos movilizamos, muchas veces llenamos el Zócalo, muchas veces salimos a las calles, pero nunca se quebró un solo vidrio. Jamás, jamás hubo enfrentamientos con la policía. Y claro que había provocaciones por parte del gobierno, por Dios, pero siempre nosotros, conscientemente de eso, no caer en provocaciones y llevar a cabo una movilización pacífica era central, ¿no? Porque de eso se trataba, de que finalmente a través de la revolución de las conciencias íbamos a lograr la transformación del país, algo que estamos viviendo actualmente, del cual nos sentimos profundamente orgullosos y que se ha puesto en evidencia que realmente está cambiando la vida de las personas, y con ello dar pie a lo que sucedió, digamos, todo el andamiaje que se ha venido orquestando en diferentes episodios, ¿no? Que tiene que ver con una amplificación y una manipulación ahora no solo de los medios tradicionales, algunos que evidentemente tienen intereses, pero sobre todo en las redes sociales, convocada supuestamente de manera pues entre anónima y apartidista, y eran jóvenes los que estaban en las redes sociales ahí convocando, que resultó evidenciar diferentes cosas. Vamos viendo este video. Hablando en serio, si estás pensando ir a la marcha, solo hay que ser conscientes quiénes están convocando y quiénes se adueñaron de esa marcha. Yo decidí no asistir. Y sobre todo después de saber que Grecia Quirós, esposa de Carlos Manso, ya se deslindó por completo El tema de la marcha del día 15, que sepan que nosotros no estamos encabezando esta marcha. No sé quién o por quién esté siendo encabezada. Yo decidí no asistir. Ok, si no tiene nada que ver con Carlos Manso, ¿quién convoca? ¿Cómo te sentirías marchando junto a Lili Telles? ¡Que viva Carlos Manso! O el Supergeneración Z, Vicente Fox. Salgamos y manchemos con entusiasmo. O Ricardo Anaya. Esta es una marcha genuina que están organizando los jóvenes por sí mismos. Alito Moreno. Ellos están convocando y ellos lo están armando. O con los 8 millones de bots que descubrió el periódico Milenio, un medio nada oficialista, que estuvieron contaminando la conversación alrededor de la generación Z. Hay 17.5 millones de conversaciones sobre este tema en el último mes, y de esos, 8 millones son bots y alguien los contrata para promover una marcha. O los coordinadores de las juventudes chingonas, sí, con X, de Xóchitl Gálvez. El gobierno quiere dividirnos a los jóvenes mexicanos. O marchando al lado de Margarita Zavala. Nos solidarizamos con Uruapan y Yucatán. O sea, son los mismos de siempre, que depende de la temporada se disfrazan de la marea rosa, de ciudadanos apartidistas, de los chalecos amarillos y ahora de generación Z. Pues ahí está, ¿no? Hablar primero la convocatoria y al final quiénes llegaron, ¿no? Adelante, a ver, ¿cómo vieron? Pues, a ver, lo que es verdad es que al iniciar la marcha, pues solo vimos en su mayoría gente mayor. O sea, es una realidad, no es generación Z. De hecho, en alguna respuesta nos dicen como, sí, yo soy generación A y vine a acompañar a la generación Z, ¿no? A representarla. Una señora ya muy mayor, ¿no? A mí me preocupa que haya medios internacionales y juventudes en otros espacios en el mundo replicando la narrativa que hay en redes sociales, que es que la generación Z convocó a la marcha de manera orgánica cuando en realidad no fue así. O sea, una cuenta creada por juventudes de algún movimiento, lucha social, etcétera, toma muchísimo tiempo que tenga seguidores, que tenga vistas, o sea, es constante, ¿no? Porque el algoritmo no premia este tipo de cuentas. Entonces, de primera eso era muy raro. Pero si hablamos con los voceros, algunos de ellos dicen, no, es que no había canales oficiales, no había canales de la marcha Generación Z oficiales, o sea, nosotros nos organizamos de manera muy orgánica. Y yo les decía como, ¿cómo no va a haber canales oficiales? Hicieron una cuenta de Twitter, hicieron una cuenta de Instagram, de TikTok, o sea, y entonces aquí digo como que realmente entre ellos y nosotros la diferencia es muy grande y abismal, porque nosotros sí tenemos principios, sí militamos en un partido que es Morena, militamos en la izquierda, militamos con las causas y no nos da vergüenza decirlo, a diferencia de ellos que fueron con una bandera partidista, sin ideología, si hacen política
no sé qué están haciendo porque toda la política tiene ideología detrás. Entonces ellos al decir, no tenemos ideología, pues era, pues ¿qué hacen aquí entonces, no? Entonces, a diferencia de ellos, nosotros, las juventudes en Morena y en la izquierda, sí alzamos la bandera de ir en contra de la desigualdad, cosa que ellos, en realidad, su pliego petitorio solo era, pues queremos que la presidenta se vaya, destitución, y luego ¿qué? O sea, no hay propuestas, no hay nada, no hay luchas de por medio, entonces, pues más o menos así estuvo la cosa. Yo creo que es importante mencionar además, no solamente desde mi perspectiva, presidenta y compañeras, tiene que ver con una batalla de la izquierda y la derecha. Me parece que aquí se está observando dos categorías importantes. Uno, un poder económico que no ceja su interés, no disminuye su interés en recuperar los privilegios, y el otro, las amplias mayorías del pueblo de México organizadas y sumadas en apoyo a su gobierno popular que representa con mucho orgullo y mucha dignidad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien en la historia del mundo pueden encontrarse movimientos y procesos históricos en donde haya juventudes que hayan apoyado al fascismo, como fue en Alemania o como quizá ahora en Argentina, bueno, pues las juventudes mexicanas vienen de un proceso muy distinto que inició, como bien lo expusiste al principio, presidenta, con o que tuvo su punto más importante en esta lucha que llevó a cabo el licenciado Andrés Manuel durante tantos años a principios de este siglo. ¿Y cuál es el resultado? Que los jóvenes de hoy, los jóvenes mexicanos, son jóvenes despiertos, que están sumados a la tarea de construir un país en donde quepan todas y todos, un país para el ofendido y para el humillado. Entonces, ¿qué me parece que vimos nosotros de este grupo que evidentemente respetamos, de 17,000 personas que se manifestaron? Uno, los mismos de siempre, los mismos de la marea rosa, los mismos que quieren que regresen los privilegios del poder, los mismos que les sirven a los grandes intereses del poder. Y por otro lado, bueno, pues lo que también vimos, y creo que es digno de mencionar, vimos el clasismo, el racismo, el intento de regresar a las peores prácticas de nuestro país, y contra eso, pues evidentemente toparán contra un pueblo despierto, consciente y armado con la razón de la palabra y con la razón de las causas. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viendo, una movilización muy reducida de intereses económicos, y por otro lado, el pueblo de México despierto y participando en la vida pública. Yo creo, presidenta, que una cosa es importante, ¿no? Cuando se empiezan a hacer estas investigaciones sobre cómo se habían hecho las marchas, que los propios influencers, los propios periodistas empiezan a observar cómo fue que se dio la dinámica. Hay un periodista que se llama Ajax que hizo una gran investigación que dice, es que había algo raro, ¿no? Lo primero es que siendo la generación Z una generación muy audiovisual, ¿no? Porque es muy común que se hagan videos, veíamos en realidad pocos jóvenes haciendo videos convocando a la marcha. En realidad eran sobre todo carteles, ¿no? Y de los jóvenes, en realidad eran jóvenes que estaban completamente vinculados a partidos políticos. ¿Quiénes eran además quienes estaban convocando a esta marcha? Los políticos tradicionales, presidenta. Y son a los mismos, decía ahorita Abraham, son los mismos que vimos ese día en la marcha. Ahí estaba Fernando Belauzarán, ahí estaba Álvarez y Casa, ahí estaban pues estos personajes que han participado con Xóchitl Gálvez y que incluso muchos estuvieron en el relanzamiento del PAN. Entonces, el problema, digamos, no es que se manifiesten. Por supuesto que hay un derecho a disentir, ¿no? El problema es que mientan diciendo que se trataba de una convocatoria apartidista y una convocatoria juvenil, porque no vimos ni apartidismo. Se ha visto cómo hubo una gran representación de esos que quieren regresar a los privilegios, y por otro lado, pocos jóvenes en la marcha, presidenta. Sin duda. Mira, fíjate, yo ahorita saqué el teléfono porque estaba escuchando a Adri y claro, tiene toda la razón. O sea, la cuenta de Twitter de Generación Z México, o sea, ¿cómo vas a y sobre todo los de esta generación que tienen mucho más dominio de cómo funcionan las redes sociales, ¿cómo no va a ser raro que tiene, o sea, sigue a uno
Esa cuenta solo sigue a una persona y la siguen 144,000 personas. O sea, ¿y cómo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿estás de acuerdo y cómo hizo para que 104,000 personas de la nada, espontáneamente, siguieran a la cuenta que iba a convocar? Y esa cuenta sigue a una sola persona. Pensé que seguía a una, pero no, digo, sigue a uno. Yo dije, seguramente sigue a Salinas Pliego, pero no, sigue a otro. Bueno, entonces, interesante ver algo. Ya dijimos, ¿no? No eran jóvenes. Aquí tenemos unas imágenes, a ver si pueden mostrarnos algunas imágenes de la marcha, porque siempre al final, después de la marcha, ya luego salieron a decir como, no, es que era intergeneracional. Canijo, habían dicho que era de jóvenes, ¿no? Entonces, a ver, adelante, vamos viendo estas fotografías. Bueno, estos son los jovenazos que anduvieron ahí, que a lo mejor pues ahorita muchos sí los conocen, otros no, pero bueno, nomás para que sepamos, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda está Fernando Belauzarán, está también Emilio Álvarez y Casa, está Costa Naranjo, se preguntarán quiénes son, ¿no? Pero independientemente de quiénes son, pues por dónde anduvieron últimamente. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el relanzamiento del PAN. ¿Y quién andaba por aquí? Ahí está. Costa Naranjo. Costa Naranjo, evidentemente. Antes perredista, ya después pues se fue y representante al PAN. Desde el Pacto por México se aliaron y se fueron a la derecha. Y representante del gobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, ¿no? Hay que decirlo. A ver, vamos viendo, adelante. ¿Quién más? Mira, Fernando Belauzarán también era perredista, luego se nos descompuso, se fue a la derecha y aquí está, ¿no? En la marea rosa, ahí al lado de Xóchitl Gálvez, toda una partidista este personaje. Y bueno, Emilio Álvarez y Casa, que también evidentemente es un claro opositor, siempre ha sido opositor y ahí está. En la marea rosa. Ex candidato de senador PRI, PAN, PRD. Y luego ya quiso ser independiente. Después cuando le convino, siempre regresó. Se las da de independiente, pero evidentemente vinculado al PAN, a la derecha. Entonces, ahí están los personajes. Eso es por un lado. Pero también vamos a ver cuántos jóvenes andaban por ahí. A ver, adelante video. Ahí estaban los jóvenes, había decenas de miles de jóvenes. Porque los jóvenes quieren hablar y están en plena libertad y ellos están convocando y ellos lo están armando. Nosotros no participamos. Estamos hartos. Se armó, bueno, no se armó, la armaron los jóvenes. Los jóvenes son los que le están arrebatando la batuta a sus padres y a sus abuelos por inútiles. Por la generación Z, por algunos jóvenes. Juvenil, universitario. La marcha de la generación Z. La generación Z. La marcha de la generación Z. Movilización multigeneracional. En estos momentos nos encontramos en la parte trasera de esta manifestación de la presunta generación Z. Lo cierto es que a lo largo de nuestro recorrido no hemos encontrado precisamente a las personas más jóvenes de esta marcha. Los estamos buscando, dicen que son entre 13 y 26 años de edad. Esa es la generación Z, en realidad no hemos podido dar con ellos. No hay realmente, pues usted dígame si ve jóvenes. Están echando para atrás la legitimidad por nuestra edad, que por qué nosotros fuimos si eran la generación Z. Yo no sé si lo que nos estaban viendo es que nos vimos más jóvenes de los que nosotros creemos. Todo bien, que salgan, que marchen, pero por favor, Abraham. No, la verdad es que queda clarísimo. Pues primero la derecha está desesperada. Yo creo que este intento de desestabilización del país pues es digno, son dignos representantes y herederos de la derecha venezolana y latinoamericana, es decir, la misma política, la misma guerra contra el gobierno popular. Algo quedó muy claro, y la verdad para los que vimos esa movilización es que las juventudes están despiertas en nuestro país, no están participando con la reacción. Y duele, por supuesto, para quienes somos y creemos en el humanismo mexicano, duele ver cómo un grupo de interés económico quiere utilizar a las juventudes. Afortunadamente, las amplias mayorías, insisto, de las juventudes están volcadas a la transformación de nuestro país y creen en la vía pacífica. Estas imágenes, además, que ocurrieron evidentemente cuando están ahí
algunos porros como Acosta Naranjo, pues seguramente va a haber violencia, como fue lo que lamentablemente ocurrió por estos grupos del llamado Bloque Negro, otro grupo de nada jóvenes, pero muy violentos, que participaron con diversas herramientas, utensilios diseñados para golpear, para lastimar, para hacer daño y causar terror. Les digo, este es un ejemplo de lo que están repitiendo de América Latina y del mundo, de generar terror, pero afortunadamente aquí en México se van a topar con pared, porque el pueblo de México es mucha pieza y el pueblo de México está despierto. Entonces, pues eso fue lo que vimos, la verdad. Igual, a ver, yo me siento como profundamente, pues, decepcionada también de cómo es posible que puedan utilizar las causas de las juventudes para salir ellos y querer estar de nuevo en el poder, porque ese es el fondo de todo esto, ¿no? Pero igualmente, o sea, yo jamás, como joven, como mujer, como joven de izquierda que vela por los derechos en colectivo, jamás marcharía al lado de alguien como Salinas Pliego, que es una persona que le miente a las juventudes y a las personas en general, porque dice que él era pobre y que con su esfuerzo y la meritocracia llegó a ser millonario, cuando pues eso no es cierto, ¿no? Mientras miles de juventudes, hay miles de juventudes precarizadas que no tienen buenos trabajos, pero justo como por las políticas neoliberales que había, ¿no? Y entonces tampoco saldría a marchar con una persona que le debe miles de millones de pesos al Estado mexicano, o sea, no ha pagado sus impuestos como todos los demás lo hacemos, y tampoco saldría al lado de él porque, ni a gente que lo apoyara, porque, o sea, en realidad es un misógino, ¿no? O sea, vimos cómo constantemente insultaba a la senadora Citlali y hablaba de su talla y de su peso como una forma de violentarla, o sea, eso es altamente misógino y machista. Entonces, como juventud, y yo creo que hablo por muchas juventudes que igualmente lo han expresado en redes sociales, jamás saldríamos a marchar al lado de gente que igualmente tiene estas consignas de, perdón que la diga aquí, pero esa fue la que usaron, adiós, chichis de limón. O sea, en realidad eso contra la presidenta es profundamente misógino, ¿no? Entonces, las juventudes estamos del lado de las madres buscadoras, del feminismo, de las marchas por los pueblos indígenas, por la memoria en el 2 de octubre, los 43 de Ayotzinapa, y no estamos marchando del lado de personas como Salinas Pliego, como Fernando Beruzarián, como Acosta Naranjo, y tampoco de otras juventudes que ganan millones de pesos por hacer videos, mientras muchos otros apenas si ganan el salario mínimo, que incluso ha subido gracias a esta cuarta transformación. Y es eso, o sea, yo creo que las juventudes tienen mucha memoria, o sea, no marcharían ni con Salinas Pliego, pero tampoco con Margarita Zavala y tampoco con Felipe Calderón, ni con ninguno de esos impresentables que fueron los que más lastimaron a los jóvenes durante sus gobiernos, ¿no? O sea, hay que quieren privatizar todo. La guerra contra el narcotráfico fue una cosa que afectó muchísimo a las juventudes. Ahí está Villas de Salvarcar, ahí están Jorge y Javier del Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, que fueron masacrados, ¿no? Entonces, hoy me parece que hay una juventud consciente. Apenas veía yo una encuesta del Financiero que decía que el 66% de la generación Z aprueba el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y están viendo pues, que hay un proyecto que está acompañando. Abraham, tú lo sabes muy bien desde el INJUVE, la verdad es que me parece que han hecho un trabajo muy importante, ¿no? De darle una ruta a las juventudes y atender algunas de las demandas básicas, por ejemplo, de derecho a la educación, las becas, las universidades, por ejemplo, todo lo que se ha hecho laboralmente, que a ti te tocó también, Presidenta, cuando estabas en la Secretaría del Trabajo, del aumento histórico al salario mínimo, en gran medida ha ayudado mucho a las juventudes, ¿no? Entonces, por supuesto que no salieron las juventudes a marchar con esos políticos, ¿no? Por supuesto que vimos una marcha que fue, ahí lo decía, ¿no? Mayoría de 40 años, además de clases privilegiadas, por supuesto, ¿no? Y entonces es donde vemos que en realidad hubo una operación mediática que intentó, a partir del nombre Generación Z, generar como un gancho mediático, pero pues se les desmintió completamente y tuvieron que salir a decir, no, esto era de todas las generaciones. Siempre no era de la generación Z, era multigeneracional. Claro, es que además no se imaginaban que se iban a... Lo lógico, pues, ahora hay muchas redes sociales, la gente toma fotografías, sale, informa lo que está pasando, varios periodistas, reporteros, no pudieron evitar, incluso
el empleado de Salinas Pliego no pudo evitar que alguien le dijera que estaríamos más felices si efectivamente, y además así va a ser, pues Salinas Pliego pagará sus impuestos. Es decir, no lograron lo que estaban buscando. Eso no quiere decir que debamos minimizar que están intentando todo y que esta guerra de desestabilización tiene por objetivo no buscar no construir una oposición democrática que pueda contrarrestar ideas, sino están buscando la violencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque los violentos en México representan los grupos más conservadores. Son aquellos que apuestan al fascismo. Jamás, y bien lo dijiste, Presidenta, jamás el movimiento de transformación rompió un solo vidrio en nuestras múltiples, miles de manifestaciones. Y si alguien nos quiere decir a los que venimos del movimiento de qué se trata manifestarse e irse a realizar actividades pacíficas, pues yo les digo que nos expliquen cómo, porque mucha escuela les podríamos enseñar a la oposición de qué es luchar con dignidad. Entonces eso no se vio, ¿no? No, y porque, a ver, esto debe ser una disputa, en todo caso, por el poder, una disputa por la dirección de este país de manera democrática. ¿No te gustan los programas sociales? ¿Consideras que eso es regalarle dinero a los parásitos, como dicen algunos por ahí, ¿no? Que se atreven a ese tipo de conceptos? O ¿no te gusta que se le cobre impuestos a los que deben? O sea, ¿a ti te gustaba más cuando había mecanismos para poder privilegiar a algunos por encima de otros, ¿no? O se vale. Bueno, disputemos el poder de manera democrática, pero eso está en las elecciones. Ahí viene el 2027, posterior vendrá el 2030, ¿no? Pero entonces, vámonos sobre esa base. Lo que llama la atención ahora es esta manipulación de la que hablamos. Y luego, fíjate cómo son capaces de, ya pasa la marcha, ok. Y son capaces de todo después de mentir. Entonces, es una marcha, la verdad, dicho sea de paso, pequeña, ¿no? 17,000 personas, entiendo, en el Zócalo, algunas ciudades, creo que aquí tenemos algunas imágenes, a ver qué sucedió alrededor del país. Vamos a ver estas imágenes, por ejemplo. Ahí están las imágenes que finalmente pues, eran pocos en los estados. Estamos hablando de un Zócalo, también vamos viendo la imagen del Zócalo, digamos en la cúspide, ¿no? Porque luego se trata de manipular, a ver cómo se vio el Zócalo. Y en el post-debate, entonces viene toda una manipulación adicional, ¿no? Y entonces, mentiras sobre cuánta gente fue, que quiénes eran, que si había jóvenes. Vamos a ver, por ejemplo, este tuit de Pedro Ferriz. A ver, vamos a ver el tuit de Pedro Ferriz. Fíjense, ¿no? Puros bots. Este es el pueblo que hoy reprimió, este es el pueblo del que se burlaron. Y chéquense esas imágenes. Fíjense de lo que son capaces. Nomás una noticia, mi estimado Pedro. Ninguna de las 4 fotografías corresponde a la marcha, por el amor de Dios. Es más, la fotografía de arriba a la derecha esas marchas son nuestras. Una publicación, miren, Claudia Sheinbaum Pardo, mexicanos de todo el país reunidos para celebrar 4 años de la transformación. Precisamente las imágenes de Pedro Ferriz, o sea, no tienen vergüenza. Ya a la hora de verse derrotados, entonces, pues, ¿por qué no? La mentira y subir imágenes. Fíjense, ahí está el Heraldo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya está presente en el Ángel. Ahí están las imágenes que Pedro Ferriz pone como si se trataran de la marcha. Solo no pudieron poner la del 8M porque esa sí es toda morada y no hubieran podido cambiarlo. No, pero agarraron de todos lados. Estaba viendo que también utilizaron fotografías de la marcha zombie que hubo hace unos días. Por supuesto, porque no llenan absolutamente nada. Se estaban esperando una convocatoria, la inflaron mucho con toda esta operación que hicieron mediáticas y de redes sociales, pero justo se dieron cuenta que los bots no marchan, ¿no? Claro, si alguien es que se no dio salieron. cuenta de eso, fueron ellos. Así es, mira, yo creo que es muy claro, Presidenta y compañeras, que a la oposición no le interesa, la verdad, no le interesa decir qué es lo que está pasando. Y no solo eso, a mí me parece muy grave además que gente como el ex canciller Jorge Castañeda
hable de que la única mecanismo para poder quitar esto a la presidenta es con la violencia. Es decir, por un lado es mentir. Y además decirles una cosa, obviamente a Pedro Ferriz y a todo el grupo que él representa, pues yo los esperaría un día que fueran a tocar las puertas del pueblo de México, del pueblo bueno, al que nosotros conocemos perfectamente, pero que ellos solamente se burlan y que desde sus espacios clasistas, pues realmente no pueden conocer desde el púlpito del poder económico donde ellos se encuentran, algunos de ellos simplemente con las migajas, no pueden reconocer al pueblo de México. Entonces, esta construcción artificial, bien lo dice Camila, pues es una construcción que se ve en las redes sociales, que están generando esa narrativa en medios de comunicación que casi ya nadie ve, porque no les creen, porque son un grupo de personas que reproducen constantemente la mentira, como el fascismo. Piensan que lo van a convertir en verdad, pero afortunadamente nadie las escucha, presidenta. Igual, solo para aclarar unas cosas también, yo creo que igualmente lo preocupante es no solo cómo inflaron los asistentes de las marchas, sino también cómo utilizaron fotografías de otras manifestaciones violentas en Estados Unidos para decir que habían sido aquí en México. O sea, eso me parece sumamente preocupante, porque si una de las consignas de las juventudes que fueron y de otros que sí eran jóvenes pagados, era ya estamos hartos de que nos mientan, porque siempre nos están queriendo ver la cara. Bueno, pues entonces en realidad es a modo, ¿no? Porque para empezar, o sea, hay una fotografía en donde está golpeada una niña que le pertenece esa fotografía a algo que pasó el 6 de junio del 2025 en Los Ángeles, y el tuit dice fue Claudia. Entonces, ¿cómo pueden manipular? O sea, ¿cómo quieren manipularnos? Eso es generar odio, eso es querer tener un terreno de odio para que justamente las marchas no sean pacíficas, no haya una revolución de conciencias y solamente sea a través del odio que se quieren cambiar las cosas. Otra cosa que pasó es que, según decían, había francotiradores en el techo. Yo cuando lo vi, todos hemos caído en una fake news, ¿no? Yo cuando lo vi dije, no, qué grave. Pero ya después te das cuenta que también era una fake news para generar miedo, porque es la mejor forma de controlar las narrativas. En realidad era algo que había pasado en otra marcha, que funcionaba como antidrones. Entonces, todo ese tipo de cosas es cuando yo digo, no les interesa la verdad, ni a las juventudes pagadas, ni a la pseudogeneración Z en realidad. No, sin lugar a dudas, o sea, y luego está la otra parte de la violencia, que también me gustaría que habláramos un poco de eso, porque es increíble que finalmente esta marcha, esta manifestación acabara en las imágenes que vimos, ¿no? Un poco para poner en contexto, porque como todo, siempre luego la narrativa la trataron de voltear, ¿no? Y ahora era el gobierno represor, nada más falso que el gobierno represor. Fue, yo creo que muy clara la conferencia que se dio, había unas vallas, porque se sabía de que iba a haber grupos, claro, que iban a llevar, como llevaron martillos, que iban a llevar bombas molotov y que querían dañar finalmente Palacio Nacional. Bueno, se ponen estas vallas y estas vallas, atrás de estas vallas, pues siempre es donde está la policía. No había policía en el Zócalo número 1, no señores, no había ni un policía en el Zócalo, estaban atrás de las vallas. Y es cuando el grupo, uno de los grupos radicales, jala, estás hablando de decenas de personas para tumbar la valla, pues que la policía que está atrás, tiene que resistir. Y resiste ahí, me parece que hora y media, ¿eh? Estamos hablando de recibiendo piedras, patadas, todas las agresiones y resistiendo y obviamente estás hablando de una policía ya de turnos, algunos sin falta de oxígeno, y luego ya empiezan a salir. Pero vimos imágenes muy tremendas. Yo no me acuerdo de una marcha, digamos, a este nivel, que dejó, según el informe, decenas de heridos. Todavía hay como 8, no, me parece que más de 10 policías hospitalizados. Vamos a ver estas imágenes. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. ¡Vamos!
¿no? O sea, es evidentemente, me parece, grupos, está muy raro, muy probablemente pagados, habría que ver después las investigaciones que resultan, pero la agresividad en contra de los policías que también son personas, que son hombres y mujeres que tienen familias y que también, por supuesto, pueden presentar incluso las propias denuncias por lesiones. Entonces, digamos, creo que eso también muestra de qué son capaces en la derecha. Claro, yo creo que además aquí pues se desnuda el discurso. Dicen luchar por la paz, pero son los violentos. Dicen luchar por los jóvenes, pero no marcha uno y ni les importa que actualmente los jóvenes estén recibiendo apoyos, estén recibiendo nuevas oportunidades, nuevas escuelas, nuevos espacios de trabajo. No les importa. Son unos cínicos y representan por eso pues no solamente la opción del pasado y del verdadero autoritarismo. Yo ahí veo a estos representantes de la reacción, pues los más felices cuando hay violencia, cuando bien lo dices, presidenta, hay policías que lamentablemente no pudieron llegar a sus casas con sus familias, y como lo decía el movimiento, los policías, los militares son pueblo uniformado, y duele ver este grado de violencia. Cualquiera de esas personas se quitara la capucha y diera una entrevista del por qué está haciendo esa acción, y no lo hacen porque saben perfectamente que representan un interés económico, se les está pagando. Y además también me parece importante mencionar, hace ratito lo quería decir, de estos jóvenes que venían obligados por ciertos políticos de la Cuauhtémoc, por la alcaldesa, y lo dijeron, oye, nosotros, yo no quería venir, pero pues me van a quitar mi trabajo. Es decir, ese es el grado de oposición que tenemos, esta gente que lucra con el dolor ajeno, que lucra con la economía ajena. Y bueno, pues seguramente este grupo de personas que actuaron como delincuentes, como golpeadores, como porros, incluso más allá, pues es gente efectivamente pagada por gente que ni siquiera marchó, además de todo esto, gente que se quedó en sus casas. Pero aparte de eso, o sea, es que en otras marchas que sí están más lideradas por juventudes o que son causas de izquierda, vemos a Alessandra Rojo de la Vega cómo condenó la violencia que hubo contra extranjeros, contra también locales, que, o sea, repetimos aquí, pues la violencia no es el camino, pero ahí en ese momento sí condenó la violencia que hubo en esa marcha, cuando aquí no ha condenado la violencia, al contrario, ha dicho que el gobierno es represor, etcétera, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, aquí es, o sea, ¿por qué? Preguntarnos por qué antes, en otras marchas, la alcaldesa y otras personas de la derecha sí condenan esa violencia, pero la violencia ejercida contra cuerpos policiales en esta ocasión no la condenan. Entonces, el 8M sí lo condenan por la iconoclasia, el 2 de octubre también, y aquí creo que sí hay que preguntarnos, entonces, si pueden estar detrás o no de lo que sucedió, la violencia que sucedió en la marcha. Desde que convocaron presidenta, estuvieron sacando algunas imágenes con inteligencia artificial, donde ponían el Palacio Nacional incendiado, ¿no? Es decir, desde la convocatoria, incluso algunas imágenes donde tenían una guillotina a la mitad del Zócalo. O sea, desde la convocatoria, ellos estaban apostando por la violencia, claro, ¿no? O sea, tan estaban apostando por la violencia que se fueron armados con motosierras, con pinzas, con martillos, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante que escuchaba yo en un debate sobre la marcha de la generación Z, ¿no? Es que decían, no hubo, a diferencia de como sucede en muchas manifestaciones, un templete con alguien que tomara la palabra para ir virtiendo las demandas, ¿no? Parece que en este porque no caso había demandas. o sea, en realidad, a ver, cuando sale la presidenta primero que la revocación, luego pues siempre no. Y luego según esto que la paz, ahí está los que promueven la paz. Sí, y cómo se deslinda también la presidenta municipal de Europa, en que dice, hay mucha gente que se ha querido colgar de esto. Entonces, ni siquiera sabían por qué estaban protestando. Pero entonces, generalmente el momento más álgido de una manifestación es cuando alguien agarra el micrófono y dice, nosotros exigimos esto. No hubo eso. ¿Cuál fue el momento más álgido de la marcha que se tuvo este sábado? El violento. Cuando empezaron, claro, la violencia. Durante además, horas, porque nadie en su sano juicio dura tanto tiempo golpeando a menos de que te paguen. O sea, en realidad, no. Oye, y yo creo que estaban apostando a eso. O sea,
¿Qué es lo que querían ellos? Ellos querían tener las imágenes de la violencia para poder meterlas a medios internacionales. Ahorita vamos a platicar, si nos permites, Presidenta, también de esta operación internacional, pero ellos estaban apostando a poder sacar esas fotografías en medios internacionales y decir que en México hay violencia. Ahora, esto que comenta Camila, es evidente y se ha detectado que hay personajes consultores, los famosos consultores, esos que uno los puede ubicar en Argentina, los puede ubicar en Brasil, gente que se le paga, según esto, para venir a establecernos un libreto, un manual, el manual de cómo le hizo la derecha para gobernar en estos países de América Latina, y es obvio o es evidente que parte de su manual pues tiene que ver con esta manipulación y amplificación en redes sociales, tratar de ir generando esta sensación de desagrado de una generación. Creo que aquí el problema que tienen estos consultores, que ahí es cuando se topan con pared, es que en México no hay ese descontento. Y no quiere decir que no falten cosas. A ver, hay que seguir avanzando y hay luchas, muchas luchas de las juventudes legítimas y hay que seguir avanzando por mejores condiciones laborales, mejores oportunidades de trabajo. Todavía, aunque se ha avanzado mucho, pero todavía hay excluidos, pues no está la presidenta con un firme propósito de tener más bachilleratos, preparatorias, hay que abrir más espacios en las universidades, la educación debe ser pública y gratuita. O sea, hemos avanzado, tenemos que avanzar más. Y claro que hay una exigencia legítima de que queremos un país en paz, porque después de venir de tanta violencia, estamos lográndolo, pero ahí vamos, paso a paso. Pero no encuentran estos ideólogos o consultores. Exacto, ¿no? No han encontrado la grieta, Presidenta, ¿no? Y ese es, nosotros vemos, por ejemplo, la aprobación de la Presidenta de la República y tiene 73% de aprobación. ¿Pero a nivel... por qué? O sea, lo tiene, pero lo tiene porque también los chavos saben que hay un compromiso real de una mujer chambeadora, la primera mujer presidenta de esta patria, que deja el alma, pues, ahí en la calle, en los pueblos, está chambeando, por Dios, o sea, y saben que hay un compromiso firme con la justicia, con la juventud, con el futuro de este país. Claro, quien haya visto alguna vez algún encuentro de la presidenta con jóvenes, lo que va a encontrar es un encuentro de mucho amor, de mucho cariño. Las juventudes, como bien lo dices, Presidenta, saben quién es Claudia Sheinbaum, lo que representa, lo que está haciendo para ellas y para ellos, y no es solamente un tema de discurso. O sea, los apoyos son directos a las juventudes. Los apoyos ahora, por ejemplo, todos los jóvenes que van a preparatoria pública, todos, de manera universal, están recibiendo un apoyo directo. No, aquí el amigo que conocí, alguien que dijeron, no, es directo a las juventudes. Entonces, claro, los jóvenes conocen eso, por eso aquí los manuales que han construido para tirar gobiernos no van a funcionar. Y no es la primera vez que lo intentan. Estos expertos vendehumos que vienen caminando de país en país, mercenarios del dinero y del poder, pues claro que lo que vienen a ofrecer es estos espejitos de oro que la derecha de mucho dinero la compra. Pero que bueno, pues sus efectos en nuestro país serán muy distintos y han sido muy distintos a lo que ha ocurrido en otros países. Yo igual quisiera como recapitular el hecho de que hubo banderas nazis dentro del movimiento y si en la marcha hay banderas nazis y no lo sacan, pues, o sea, por algo será, ¿no? Y en ese sentido, decir que cuando desde las juventudes se marcha por un antifascismo, el antifascismo solamente es igual a luchar por el respeto de todas y todos, luchar desde el amor y por el amor, luchar porque todas y todos tengamos la capacidad y más allá del privilegio, el derecho
de ir a una tener educación gratuita. O sea, todo eso significa ser antifascista. Y entonces, justo retomar, todas estas agendas se retoman desde la Cuarta Transformación. O sea, hoy en día, hace poco, hace 2 días me parece, la jefa de gobierno Clara Brugada también entregó ya por fin 100,000 becas a estudiantes universitarios de transporte. O sea, eso es algo maravilloso que antes no se tenía, o al menos yo recuerdo que no, lo poco que tengo viva, pero pues yo empecé a tener beca hasta con Andrés Manuel López Obrador. O sea, antes de eso mi mamá no gozaba ni de beca, ni de programa, y ni mucho menos de transferencia directa. Así es. Y yo creo que eso, ¿no? Un poco para ir cerrando, creo que es importante, lo más importante es que seamos conscientes. O sea, aquí que no le dejemos ningún espacio a la manipulación. O sea, tenemos una fortaleza y es que hay una conciencia crítica. Hay un pueblo que viene de un pasado de enorme manipulación mediática, los medios, la televisión. Hace algunos años era imposible creer que que en la televisión mintieran, casi lo que dijera el de la tele es verdad. Y ha habido toda una revolución de conciencias en poco tiempo. Y el presidente López Obrador lo decía, hay pocos pueblos más políticamente conscientes que el mexicano. Y esa es nuestra gran fortaleza. Y por eso hablar de estos temas, más allá de los partidos, importa. Ver qué está sucediendo en las redes, quiénes están ahí metidos, cómo de repente... Porque no, ahí sí se van a topar con pared. Se ha tenido una fuerza muy importante, Presidenta, sí con los resultados, pero también con la cercanía con la gente. Eso es lo que hace la diferencia. El ya no tener ese canal único de comunicación que llegaron a ser las televisoras, que llegaron a ser quizá los medios impresos de mayor circulación. Hoy tener no solamente las conferencias matutinas que nos ayudan a desmentir muchas noticias falsas, sino estos recorridos que hace la Presidenta de la República todos los fines de semana, recorriendo el país, reuniéndose con la gente, hablando, rindiendo cuentas, son importantísimos porque es lo que no va a permitir que esos que estuvieron intentando hacer golpe de Estado en Brasil, que apoyaron a Javier Milei, que intentaron estar con el proceso de la Constitución de Chile, puedan permear aquí. Entonces, la gran fortaleza que hoy tiene nuestro proyecto, me parece que son los resultados, la cercanía con la gente y esa legitimidad que nos da retribuir el amor con amor se paga. Y con eso cerramos. Vamos a ver este video de la presidenta en la Feria del Chocolate. No me callo, porque ella es mi gallo. Presidenta, Hoy estamos aquí con ustedes en esta Feria del Chocolate, anunciando la construcción de esta planta procesadora de cacao para, junto con los productoras de cacao de Tabasco, trabajar para que esta planta produzca chocolate del bienestar. Ahora el objetivo es que las familias vivan bien de la producción y la transformación del cacao. El mejor chocolate no de México, sino del mundo, es el de aquí de Tabasco. ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva México! Y por último, convocarles a todas, a todos, nos vamos a reunir en el Zócalo el 6 de diciembre. En la mañana estaremos en el Zócalo de la República celebrando los 7 años de transformación. Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, vamos a estar ahí acompañando a la presidenta. Por ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Morena.